En esta ocasión vamos a hablar sobre el color. El color lo determina el intelecto humano al reconocer algún tipo de proximidad a los conocidos términos primarios, secundarios o terciarios. La luz es una fuente consecutiva de fotones y cada minúscula porción recibe un infinito número de fotones. Se cree que el fotón puede alternar su valencia. Consecuentemente, el dinamismo de la oscilación de efectos reflejados, luz y color es continuo. Luego, el color lo percibe la retina y lo determina el intelecto. El fotón es una partícula que no tiene masa. No tener masa puede transformarse. Ese tipo de dinamismo surge frente a las cosas donde la luz incide y lo determina en base al predominio de una mayoría de colores reflejados. El intelecto percibe una mayoría de partículas con tendencia cálida y determina que el color es cálido, fría y determina que el color es frío, neutro y determina que el color es neutro, pero lo que percibe es una mera sensación, no percibe el color. La percepción del color es sensitivo-sensorial, es decir, viene a través de los sentidos a nuestro aparato sensitivo, nuestra capacidad emocional. El sensor, la retina, percibe un impulso visual y lo transmite al intelecto que motiva un estímulo intelectual. Lo evalúa con su inteligencia y determina al reconocerlo si es rojo, azul, o si es claro o oscuro, o si es saturado o no saturado, si es gris, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo determina es nuestra conciencia mediante el uso del intelecto. Pero hay estímulos intermedios que son difíciles de reconocer cuando no se dispone del color aprendido previamente. El intelecto asocia con los recursos a priori recursos almacenados en la memoria. Sin estos recursos no puede reconocer. ¿Por qué nos cuesta reconocer los colores grises claros? Porque generalmente no los compartimos. En ocasiones no analizamos lo observado y no llegamos a comprenderlo, porque, por ejemplo, podrías sentirte seguro en un estado en el que las leyes se afirman un día y se anulan al día siguiente. No podrías estar seguro en ese estado. O en un estado donde a los culpables se les perdone su culpa y queden libres de restricción alguna, tampoco. Si eres católico, eso es lo que nos dice el catolicismo. Bueno, esto tenéis que analizarlo porque es curioso. Dice el catolicismo que existe un Dios bueno y un Satanás malo, que existe el cielo y el infierno. El cielo es para los inocentes y el infierno es para los culpables. Eso es lo que nos han dicho desde chicos. Culpable es el acusado de un delito y sería inocente si nadie lo acusa. Piensen en esto. Si nadie te acusa, no eres culpable de nada. Curioso, ¿eh? De ser cierto lo que digo, la culpa te la embuten otros. El delincuente es culpable ante la ley que crearon otros, los legisladores. Piensen en eso. Con el tema de los colores nos pasa algo parecido. Nos dijeron que existe el rojo, el azul, el amarillo, pero no nos explicaron cómo o por qué se establecen esos colores. Aquí tenemos en este pantón diversos colores que, claro, uno los puede reconocer fácilmente en el caso de los satinados o de los saturados, pero en el caso de los poco saturados, aquellos que contienen mucho blanco, son más difíciles de averiguar, más difíciles de reconocer. En este caso, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Que este es un rosáceo, que es un azul, que es un morado, que es un violeta. Cuesta. El color en la superficie no es una constante continua, todo lo contrario, es continuamente variable. Es decir, aquí la luz incide sobre el objeto, pero esa luz, al ser dinámica, al ser móvil, va cambiando también los colores que uno percibe. Si existen leyes naturales, debe existir leyes de percepción visual. ¿Todo ojo ve lo mismo? En absoluto. Ninguno ve lo mismo. Nosotros solo vemos lo que está iluminado, la luz no se ve. Y sin luz no se ve nada. Fijaos qué curioso esto. Vemos lo que no está iluminado, la luz no se ve y sin luz no se ve nada. Algo contiene la luz que nos permite ver, ¿no es cierto? En la luz existen iluminación y oscuridad, carencia en algún grado de luz,
y exceso también de luz o el brillo, lo que llamamos brillo. En la luz existe el brillo por un lado y el calor por otro. La iluminación es una radiación y el calor es temperatura. Consecuentemente vemos brillo y color. El color es el derivado de la temperatura y el brillo es la radiación intensa, es la luz. Al color lo vemos por el brillo que lo ilumina y eso lo denominamos tono y al color lo denominamos matiz. Tono y matiz se complementan. A menor intensidad cromática, mayor es su iluminación y refracción. A mayor intensidad cromática, menor es su iluminación. A frecuencia más alta, los colores se enfrían. A frecuencia más baja, los colores se calientan. Aquí tenemos un mapa de la distribución entre la frecuencia alta y la frecuencia baja, entre la longitud de onda más corta y la longitud de onda más larga. Los colores son golpes en la retina que, dependiendo de su intensidad, producen diferentes excitaciones o vibraciones. Hay colores de igual excitación pero de diferente cualidad cromática y hay colores de igual excitación y semejante intensidad cromática o semejante intensidad tonal en este caso. Sabemos que el color es producto de una longitud de onda, ya sea en alta frecuencia o en baja frecuencia, y la luz no se ve, pero según sea su intensidad, ángulo de refracción y cualidad del sujeto o del objeto que la refleja, produce distintos colores o intensidades de iluminación y calor. Entonces, ¿cómo se hace visible el color? En la reflexión de los objetos y en la recognición del sujeto. Ahí se hace visible el color. Lo que percibe el ojo en la retina es un promedio de reflexiones de luz que por las características de la materia provocan la mayoría de un color u otro. Por eso cuesta tanto matizar, porque dependiendo del ángulo, del momento, del aire, de la presión atmosférica, de la posición de la luz y de su dirección, la reflexión puede ir variando. Finalmente, es el intelecto humano el que realiza al color, porque sin su reconocimiento los colores no existen. Luego, color, o entonces los colores son únicamente criterios y significados particulares de cada uno. Así es. El espectrofotómetro es una máquina que mide la longitud de onda, mide la intensidad y la frecuencia, pero nosotros no somos máquinas, nosotros interpretamos los colores. ¿Cómo se matiza un cuerpo? En primer lugar, se debe disponer de los recursos recognitivos. Debemos reconocer las diferencias mínimas entre colores y, en segundo lugar, debemos aprender a mentir. Y sí, a mentir, porque lo que vemos es algo móvil y nosotros estamos transformando en algo estático. Mentiremos cuando no se reconocen los colores que vemos, pero sí se reconocen los tonos. Podemos ajustar un color adecuado al tono y nos va a salir bien. Lo importante es que reconozcamos los tonos. El tono es el grado de claroscuro. Entonces, con el grado de claroscuro yo puedo ajustar ahí cualquier color y construir el volumen. Al tono se le puede ajustar cualquier color y se produciría el volumen. Lo que manda en la percepción de los objetos es el volumen, no el color. Años atrás no existían diarios en color ni televisión en color, pero se comprendían las imágenes. Y los artistas de esos años, sin color, traducían sus pinturas en diversos colores a los que nunca estuvieron acostumbrados. Y en muchos de esos casos los cuadros nos parecen reales, pero están pintados con colores inexistentes en la realidad. Eran unos genios de la mentira. Los matices, cuando se asocian con los tonos, permiten al artista, que es un ser libre, inventar posibilidades y esas posibilidades se van dominando en el ejercicio de la matización. Así vemos que los cuadros de Umberto Boccioni, por ejemplo, de Antonio López, aparecen naturales con colores inventados. Aquí tenemos un ejemplo de estas tres formas de interpretar los colores. Los colores de esta cara no se ven en la cara, pero el artista miente, nos alejamos y vemos la cara con todos sus matices. ¿No es cierto? Aquí el dibujo no está terminado, pero nos alejamos y vemos la sensación
de esas dos niñas junto a la nieve. En este caso, lo mismo, vemos un montón de colores, pero esos colores, cuando yo me acerco a la persona a la que he retratado, no los veo. Pero sí que los interpreto, por eso que pintar es una gran mentira. Es una gran mentira porque nosotros estamos idealizando aspectos de color que no existen y tratando de justificar que eso es aquello que vemos cuando en realidad no lo vemos así. La armonía se desprende de la asociación de aspectos comunes. Esto es muy importante comprenderlo. Los aspectos comunes son los que producen esta armonía. Hacemos que la belleza es el equilibrio de las diferencias. Cuando esas diferencias son comunes y mantienen un cierto orden o están en equilibrio, se produce la armonía. Bueno, espero que con esto os haya sido de interés esta charla. El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Yo llevo más de 40 años dándole vueltas a este tema. Metí desde hace tiempo en la filosofía del arte y a través de la filosofía del arte fui buscando la filosofía de la vida porque el arte es hacer artistas y hacer artistas excelentes, admirables y extraordinarios exige salir del ordinario y comprender esos aspectos que nos hacen ser más íntegros en nuestra dignidad humana y en nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados. Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En mi caso he tenido la suerte de la docencia, la suerte de abrir una academia, de estar durante 25 años dando clases a alumnos distintos con distintas caracterizaciones y eso me ha hecho posible descubrir los trastornos de identidad, trastornos de convivencia y en estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social o la convivencia humana en la familia y para evitar esos trastornos familiares comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Si es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares. Cada clase tiene un costo de $25 o el equivalente en la moneda que vosotros tengáis en vuestros estados. Y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.